Dios quiere que usted tenga en el día de hoy una fe de quilates. Más de 4 décadas dedicadas a la evangelización del mundo. Yo le estoy diciendo estas palabras para que usted fundamente su fe en realidades, en estas realidades eternas. Su contribución a la literatura cristiana hace evidente su compromiso con el Señor de hacer discípulos y formar ministros. La oferta del Señor a nuestras vidas es que nuestra fe crezca, que nuestra fe sea fortalecida. Escuchemos al doctor Díaz Pavón en Para que el mundo crea. Reciba la paz del Señor con mi salud. Gran alegría saludarles en el día de hoy y saber que el Señor trae bendición sobre la vida de cada uno de nosotros. Soy el pastor Díaz Pavón, feliz de compartir con ustedes hoy como todos los días. Acepte el desafío. Ese es el tema que vamos a tratar en el día de hoy y en el día de mañana. Vamos a utilizar como base unos versículos en el libro de Judas. El libro de Judas es un libro de un solo capítulo, es una carta pequeñita. Algunos la llamarían hasta insignificante, pero esa carta es cualquier cosa menos insignificante. En primer lugar, porque es palabra de Dios, y en segundo lugar, porque su interesante contenido nos beneficia, nos edifica. Eso aparte de que Judas es uno de los hermanos del Señor Jesucristo, uno de los otros hijos de José y María. Así es que era hermano de Jesús por parte de madre, hijo de su padrastro terrenal, ese que vino a ser su padre acá, dado que Jesús era hijo de Dios, colocado en el vientre de María de forma milagrosa. Yo creo que este mensaje nos va a edificar mucho y me parece que vamos a ver unos aspectos pues muy interesantes, como por ejemplo el detalle de la forma en que Judas, siendo hermano de Jesucristo, habla con un respeto y una consideración hacia Jesús extraordinario. Vamos de una vez al púlpito, vamos al altar y escuchemos este mensaje que nos va a bendecir. Regreso con ustedes luego para orar. Libro de Judas. Judas, el hermano de Jesús, uno de los hijos de María y de José. Este no es Judas Iscariote. Este no escribió nada. Este Judas tampoco es de los apóstoles. Este Judas es el hermano de Jesús. Es hermano también de Santiago. ¿Recuerdan a Santiago? Cuando usted lea la lista de los hermanos del Señor, va a descubrir esos dos nombres allí. Y es interesante porque en esta carta Judas, al referirse a Jesús, no lo llama mi brother. Interesante. Se refiere a él como su Señor Jesucristo. Judas comprendía el tipo de relación que habría de tener con Jesús. Es importante esto en las Escrituras. El apóstol Pablo da detalles cuando escribe, por ejemplo, a Timoteo sobre cómo tratar a los más jóvenes. Le dice cómo tratarlos. Y le dice también, le explica cómo debe tratar a los adultos y cómo debe tratar a los más viejos. Lo que está haciendo Pablo allí es adiestrando a un ministro joven y le dice, no se trata a todo el mundo de la misma forma. A unos se trata como a hijos, dice. A otros se trata como a iguales y dice, y a los otros se trata como a padres. Se ven como autoridad. La iglesia moderna va perdiendo
gradualmente algunos de esos principios y va perdiendo algunas de esas buenas costumbres. Y ocasionalmente me parece que tratamos la Biblia como un libro cualquiera, sin la consideración y el respeto que el libro de Dios debe tener. ¿No les parece? Y llegamos a tratar a los ancianos como cualquier cosa. Si a mí se me hubiese ocurrido, cuando era niño, cuando era muchacho, tutear a un adulto, tendría menos dientes en mi boca, porque mi papá se hubiese encargado de eso. Si a mí se me hubiese ocurrido tratar al pastor o a la pastora o a un misionero o a un evangelista, tutearlo, utilizar su nombre de pila, cualquier cosa así, mi papá se hubiese encargado. Es curioso, la misma gente que no sabe mantener ese orden de respeto en la iglesia, cuando va al tribunal sabe decirle usted al juez. Ahí sí aprenden. Y decirle señor. Pero cuando se tropiezan con un anciano en la iglesia, con una persona mayor en edad o mayor en lo espiritual, se olvidan de eso. Eso no tiene ninguna importancia. Entonces se dirigen a Jesús como si Jesús fuera un igual. Jesús no es un igual. Su hermano Judas lo sabía. Él es mi Señor Jesucristo. Y en toda esta carta se refiere a Jesús así. No, pero Jesús dijo que éramos amigos. No. Jesús dijo, ustedes son mis amigos. Él nos honró, a los discípulos. Pero ninguno de los discípulos le llamó a Jesús amigo. Ninguno. Los discípulos siempre lo llamaron maestro o lo llamaron Señor, reconociendo la autoridad de Él. Aún en el Apocalipsis, cuando usted va al Apocalipsis, allí está esa relación de respeto. Aunque pudiésemos leer toda la carta en un ratito, porque esta carta solo tiene un capítulo, no lo vamos a hacer. Vamos a leer los últimos versículos de esta carta. Vamos a leer partiendo del versículo número 17. Y vamos a considerar algunas cosas que Dios tiene que decirnos a través de esta carta. Pero vosotros, amados, tengo que hacer un alto allí. Cualquier versículo bíblico, ¿me está oyendo? Cualquier versículo bíblico que comience con un pero, usted tiene obligatoriamente que referirse a los versículos anteriores, porque allí hay un dramático cambio y usted debe saber de qué, de dónde y hacia dónde, ¿sí? De qué y hacia qué estamos caminando. Así es que pero vosotros dice que los versículos anteriores no estaban dirigidos a vosotros, estaban dirigidos a otro tipo de gente. Ahora, los versículos que vienen a partir de ahora van dirigidos a ustedes, a la iglesia del Señor. ¿Cuántos son iglesia del Señor? Entonces, está dirigido a usted, iglesia del Señor. Pero los versículos anteriores estaban hablando de los falsos maestros. Estaba hablando de los falsos apóstoles. El hecho de que haya falsos apóstoles y falsos maestros dice que hay auténticos, genuinos y buenos maestros, amén, profetas, apóstoles, ministros, pero también hay falsos. Y de alguna manera, Judas quiere que nosotros sepamos la diferencia. ¿Qué quiere Judas? Que sepamos la diferencia.
porque es importante. De la misma forma en que no se trata, según Pablo a Timoteo, a los jóvenes, a los adultos y a los ancianos, no se trata de la misma manera, tampoco se trata de la misma manera al falso apóstol y al verdadero apóstol, al falso maestro y al verdadero maestro, al falso ministro y al verdadero ministro. Debemos reconocerlo. Volvamos allá. Pero vosotros, amados, tened memoria. Ese tened memoria es una exhortación a pensar. Es una exhortación a recordar. Tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Es interesante. Judas, que pudiese llamar a Jesús Chuito. ¿Le dicen Chu a los Jesús en su país? Sí, ok. En el mío. ¿Cómo le dicen allá? Chucho, lo mismo, es que los nuestros son más chiquitos, los cubanos son más grandes. Chucho, no le dice Chucho, no le dice Chuito, no le dice bro. Cuando se refiere a él, Judas, el hermano de Jesús, se refiere a él como nuestro, igual, ese nuestro dice, lo mismo que es para ustedes es para mí. Nuestro Señor Jesucristo. Los que os decían, los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo, este tiempo, habrá burladores. Burladores no necesita explicación, porque burlador es lo mismo en hebreo, en chino, en griego, en latín, en español, en inglés. Los que se burlan son iguales en todas partes. En el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones. Son los sensuales que no tienen al espíritu. Allí espíritu tiene letra mayúscula. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Alguien que alabe. El pero de nuestro primer versículo, que es el versículo 17, nos separa de aquellos a los que él está llamando falsos. Aquellos profetas, apóstoles, ministros, pastores falsos. Aquellos predicadores falsos. Los que estaban enseñando cosas que no son conforme a lo que ha establecido Dios a través de los apóstoles. La gran diferencia está en que unos se sujetan a lo que los apóstoles de Jesucristo escribieron en su palabra o predicaron y nos llegó a nosotros tal vez a través de otros. ¿Por qué? No todos los que escribieron en la Biblia eran apóstoles. No todas las cartas eran de los 12 apóstoles. ¿Sabe usted que Pablo no era de los 12 apóstoles, pero escribe? Judas no era de los 12 apóstoles, pero escribe. Santiago no era de los 12 apóstoles, pero escribe. Lucas no era de los 12 apóstoles, pero escribe. Marcos no era de los 12 apóstoles, pero escribe. De los 4 evangelios, solo 2 de ellos fueron escritos por uno de los 12 apóstoles. Uno fue por
Mateo y el otro fue por Juan. Pero lo que respecta a Marcos y a Lucas, esos no eran parte de los 12 apóstoles. Algunos de estos escritores no solo no eran parte de los 12, sino que ni siquiera lo conocieron terrenalmente, pero escriben como testigos porque conocieron de forma directa a los que caminaron con ellos y les contaron la historia, les compartieron la historia. Y ellos en su experiencia personal sí lo conocieron. De hecho, Pablo, cuando habla de esto, dice que él no se siente en inferior condición que aquellos. Porque él dice, aquellos que lo conocieron físicamente, si lo conocieron físicamente, ya no. Porque ya él no está aquí físicamente. Así es que hoy lo conocen como lo conozco yo. Y si yo lo hubiese conocido físicamente, ya tampoco. Ya no lo estaría conociendo así, me estaría relacionando con él en la otra dimensión. Para Pablo, conocerle hoy a Jesús de forma personal es tan valioso o más que aquello. Para Pablo, usted no está en desventaja para con aquellos que lo vieron físicamente. Muchos de aquellos que lo vieron físicamente no fueron salvos. Muchos de aquellos lo condenaron. Así es que verlo físicamente no cambió su realidad. Por lo tanto, pueblo, hoy, conocerlo en nuestros corazones, vivir la experiencia de la salvación es la cosa más importante que usted puede vivir y experimentar. De modo que entendiendo la importancia de estar consciente de que hay falsos maestros, nos obliga a preguntarnos qué debemos hacer ante esa realidad. ¿Qué debemos hacer ante aquellos que están torciendo las escrituras? Aquellos que están eliminando cosas de las escrituras y aquellos que pretenden que hoy están recibiendo una revelación superior, actualizada, más importante que la que está dada en las sagradas escrituras. Quiero hacer un comentario histórico. Entre los fuertes argumentos de Martín Lutero en su famosa protesta, que él nunca la llamó protesta, él habló de reformar a la iglesia que existía. Nunca pretendió fundar otra iglesia, nunca pretendió separarse. Él predicó y ministró con el deseo de que los que estaban allí cambiaran. Pero una de las grandes peleas de Lutero fue precisamente decir: la Biblia tiene la última palabra. La Biblia establece doctrina. La Biblia tiene que ser obedecida. Pero la religión predominante en aquel momento establecía que no, que la tradición era más importante que la Biblia y que el Papa tenía más autoridad. De hecho, en uno de los argumentos de Martín Lutero, cuando presenta el versículo "y el justo por la fe vivirá", la denuncia de los líderes religiosos, la denuncia fue directa, categórica. Pues aunque lo diga allí, digo yo que los que creen eso y predican eso están mal. Y Martín Lutero comprendió: aquí no hay nada que hacer. Si yo les digo lo que dice la Biblia y ellos dicen que no les importa, a quien no le importa la Biblia, no le importa Dios. A quien no le importa la Biblia, nada le importa. Usted puede decir amén. Así es que en el día de hoy, de alguna forma, yo pretendo responder a la pregunta: ¿qué debemos hacer? ¿Cuál debe ser nuestra posición ante esta realidad que estamos viviendo? Porque esos tiempos postreros de los que habla allí son estos.
Es esta época que nos ha tocado vivir a usted y a mí. Los primeros versículos del 17 al 23 los quiero dividir de alguna forma para establecer tres cosas. A mí me parece que en esos versículos, tal vez entre las cosas importantísimas que tenemos que extraer, debemos extraer tres desafíos. Tres desafíos que se presentan para nosotros y que usted tiene que decidir ante esos desafíos si los acepta, si los recibe, si los cumple o si los ignora y le da la espalda. El primer desafío es el desafío a ser conscientes y valientes. Diga conmigo, conscientes y valientes. Judas está llamando a la iglesia a estar consciente y a ser valiente. Eso es lo que significa el término haced memoria. Le está diciendo, ejerciten el cerebro y recuerden lo que predicaron los apóstoles. Les está diciendo, aquí lo importante no son las grandes revelaciones que ustedes puedan tener, es lo que ya Dios estableció. Lo que Dios estableció ya, lo que ha sido dado por Dios, eso es lo que tiene valía, fuerza. Allí hay garantía. El apóstol Pedro lo llama la palabra profética más segura. ¿Cómo llama las escrituras, Pedro? La palabra profética más segura. Eso significa que si la Biblia es la palabra profética más segura, puede haber otras palabras proféticas. Pero sobre aquellas usted no tiene la garantía que tiene sobre la Biblia. Cualquier persona que dice Dios me dijo, fantástico. Yo estoy dispuesto a recibir esa palabra, yo estoy dispuesto a examinar esa palabra, yo estoy dispuesto a considerar esa palabra, pero yo no estoy dispuesto a colocar mi cuello en un picador por esa palabra. Yo voy a decir, ¿es bueno oírlo? Si está conforme a la escritura, estoy dispuesto a aceptarlo. Si edifica, si esa exhortación aporta, nos bendice, nos ayuda, decimos gloria a Dios. Nos interesa esa palabra, pero la más segura es la que leemos en la Biblia, la que leemos en la palabra de Dios. Aquí hay garantía de que no hay error. Tome su Biblia en la mano, por favor, tómela en la mano y diga, esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Y en esa palabra creemos. Y esa palabra vamos a afirmar el resto de nuestros días. Así es que es un desafío a estar conscientes de que hay falsos. Judas quiere que nosotros entendamos que hay ataques externos y hay ataques internos. Que el mundo nos ataque. Que el mundo está en contra de la iglesia, que políticos legislen contra la iglesia. Eso es fácil de discernir. A veces algunos desarrollan resistencia porque tienen un compromiso político con este partido y no importa lo que hagan, yo voy a decir que está bien. Están muy comprometidos. Mire bien. Puede ser el partido por el que yo voté toda la vida. El día que ese partido trae una plataforma que se aleja de la palabra de Dios y va en contra de lo que ha establecido Dios, yo le voy a votar en contra. Y puede ser mi candidato, y puede ser familiar mío, y puede ser mi hermano, mi primo hermano, mi padre o mi hijo, el candidato. Y si se aleja de lo que Dios ha establecido, yo le voy a votar en contra. Mi compromiso tiene que ser con la verdad.
Diga amén, por favor. Nuestro compromiso tiene que ser con la verdad. Alguien que alabe al Señor. Aleluya. Pero vosotros significa: de ustedes espero algo diferente a lo que espero de ellos. De aquellos se espera mentiras, de aquellos se espera engaño. Y ahora está hablando ya no del ataque externo, sino del interno, de esa guerra intestina que vive la iglesia con predicadores que se levantan dentro de ella que no representan la verdad de Dios. Pastor, pero ¿cómo puede ser eso? Esta semana yo daba la noticia de una iglesia en la ciudad de Nueva York, en Manhattan particularmente, una iglesia llamada Grace Church. No la deben llamar Gracia, la deben llamar Desgracia. Tiene una escuela, más de 700, casi 800 estudiantes, y acaban de publicar su nueva guía de vocabulario. Y en esa guía de vocabulario está prohibido el uso de ciertas palabras y el uso de ciertas frases. Y ellos dicen porque esas frases son nocivas, porque esas frases son dañinas. ¿Quiere escuchar cuáles son esas frases y palabras dañinas y nocivas? Por ejemplo, ahora en esa escuela está prohibido que se le llame niño o niña a los estudiantes. En esa escuela ahora ya no hay más niños ni niñas. No serán clasificados en niños y niñas, y tampoco habrá baños para niños y niñas. Tendrán que utilizar los mismos baños, ya no son niños ni niñas. Y cualquier niño o niña que se dirija a otro como niña o como niño será penalizado. Y los maestros y el personal tampoco pueden utilizar esos términos nocivos. La cosa no termina allí. Ellos prohibieron que cuando se dirijan a la concurrencia se les llame damas y caballeros. No hay damas ni caballeros. Así que los padres tampoco son padres ni madres. Está prohibida. Otra de las frases malas y dañinas dentro de esa escuela es papá o mamá. Los niños no pueden dirigirse a sus padres como papá ni mamá, y no se puede hablar de ellos como tu mamá o tu papá. Ya no se le puede decir, le dices a tu mami o le dices a tu papi, porque eso es nocivo, eso hace daño. Tenemos que utilizar palabras neutras. Estudiantes, no niños y niñas. No se les puede hablar de maestros y maestras, señor y señora. Esos términos nocivos no se pueden utilizar. Papá, mamá es malo. Que los del mundo lo hicieran era de esperar. Que hoy nosotros, la iglesia, estemos escuchando que en medio nuestro hay predicadores y pastores y ministros que han comprado esa oferta satánica y diabólica. Eso es aterrador, porque ya están pisando dentro de nuestro terreno, se han metido a nuestro patio. La gran pregunta es, ¿qué hacemos con eso? Lo ignoramos y decimos, no está pasando nada, tranquilo. No está pasando nada. No dice así, dice, tened memoria de que eso no es nada nuevo. Tened memoria de que los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo dijeron que eso habría de suceder. Esto está profetizado, está establecido en las Escrituras, nos advierte. Uno tiene que preguntarse, ¿qué hacemos entonces, pastor? Pues
cuando menos comencemos por aquí, no lo ignoremos. Judas nos está diciendo qué hacer. 1, no ignorarlo. 2, hay que ser valiente. Amén. Tenemos que estar conscientes de que esto fue predicho y tenemos que estar conscientes de que Dios no quiere que cedamos ante estas realidades. Recuerden la palabra apostólica. No busquemos profetas de hoy que nos digan, bueno, hay que acomodarse a los tiempos. No hay que acomodarse a los tiempos. Los tiempos se van a tener que acomodar a Dios, porque Él es veraz y todo hombre mentiroso. Jehová es veraz. ¿Qué dice este pasaje acerca de cómo identificarlos, cómo saber quiénes son? Dice aquí, después de explicar que en los postreros días tendríamos a estos burladores, escuche bien, que andarán según sus malvados deseos. No dice que son deseos ingenuos. No dice que están de alguna forma distraídos o desviados. No dice que son personas que no están haciendo realmente daño porque tienen buena intención. No, los describe el versículo como burladores. Porque el que habla contra la palabra de Dios se está burlando de la palabra de Dios. El que habla contra Dios se está burlando de Dios. A quien se le ocurre que el hecho de que esa criatura haya nacido con ovario, eso no tiene ninguna importancia. El hecho de que este otro haya nacido con próstata, eso no tiene ninguna importancia. El hecho de que esta mujer sea la que me parió, eso no tiene ninguna importancia. Finalmente, lo que pretenden es que los niños sean del Estado, que los niños sean de la patria y que la patria decida quiénes son y cómo son. Que esa criaturita sea neutra y que un día elija su sexo. Que el uniforme escolar tiene que ser neutro, que no luzca de varón, que no luzca de mujer, neutro. No sea neutro. Esté comprometido con lo que Dios estableció en su vida. Pastor, ¿cómo identifico a esos falsos maestros? Pues nuestro versículo dice, estos son los que causan divisiones. El versículo 19, léalo. Oh, no, pastor, pero las divisiones vienen a veces son necesarias. No son necesarias. Las divisiones son producto de la carne. Las divisiones son producto del pecado. Las divisiones son producto de las malas actitudes. Las buenas actitudes están dispuestas a dialogar. El apóstol Pablo dijo que eventualmente nos podemos poner de acuerdo, pero no están dispuestos a vivir el proceso de ponerse de acuerdo, porque para ponernos de acuerdo tengo que estar de acuerdo con Dios primero, tengo que estar de acuerdo con su palabra, amén, y tengo que amar con todo el corazón a la iglesia y al cuerpo de Cristo. Y es más fácil decir, rómpala en 2, pártanla en 20 pedazos. Falta de amor. Están como aquella mujer que quería el hijo de la otra. Y el sabio dijo, bueno, vamos a partirlo en 2 y cada quien se lleva un pedazo. ¿Y usted sabe qué dijo la que no era madre? Ay, sí, pártanlo en 2. A mí me dan el lado izquierdo. Que el que tiene el lunarcito ese que me gusta. La que no era madre dijo, sí, pártanlo. La otra no estuvo dispuesto a la división. ¿Qué dije? No estuvo dispuesto a la división. Quien realmente es padre, quien realmente es madre, quien realmente es ministro, está dispuesto al sacrificio, está dispuesto a ceder, porque la iglesia no se puede dividir. Pero cuando usted ve esa actitud divisoria, usted sabe que allí no hay actitud santa. No, la iglesia no se divide. La iglesia no se rompe, la iglesia no se parte bajo ninguna circunstancia.
Lo hemos hecho a través de los años. Y a través de los años, una y otra vez, ha quedado demostrado que eso no edifica, que eso no bendice. Los llama gente que causan divisiones. Dice más de ellos, los sensuales que no tienen el Espíritu. Eso nos debe aterrar. Son sensuales que no tienen el Espíritu. Los llama carnales. Los hermanos superficiales, los hermanos carnales son buen ambiente para la infección espiritual. Los hermanos que no están comprometidos en oración, los hermanos que no están comprometidos con el estudio bíblico, los hermanos que no participan en eso porque no necesitan aprender más, no necesitan oír más, porque creen que lo saben todo, son buen ambiente, caldo de cultivo para las infecciones espirituales, para las divisiones. Tenemos que anhelar conocer más de Dios. En la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2 y versículo 1 dice: introducirán encubiertamente herejías destructoras. Los llama divisionistas, los llama sensuales, y dice aquí que lo que introducen son herejías destructoras. Esa expresión de herejías destructoras se puede traducir también como facciones de destrucción. Son grupos, llegan a formarse células, llegan a formarse equipos, llegan a formarse piñitas que se dedican a la crítica, al comentario, al señalamiento, a pasar informaciones malas, que no se sepa. Se reúnen en mi casa, vengan acá, tengo algo que decirles de parte de Dios. Mire, si alguien tiene algo que decir de parte de Dios, no tiene por qué esconderlo, no tiene por qué ocultarlo. Puede levantarse en el culto de domingo y dar la palabra que tiene de Dios. La iglesia cristiana no detiene a los ministros, la iglesia cristiana no detiene a los profetas, detiene a los falsos. Y los falsos se esconden para dividir, para confundir grupos que por su falta de espiritualidad son sensibles a las infecciones. Tienen las defensas bajas. Su compromiso con la palabra no es pleno. Amén. Hay un contraste entre vosotros, los que llama Judas, vosotros, y los que causan división. Judas le está diciendo a la iglesia: cuando hablo de ustedes, estoy hablando de los que aman la verdad. Cuando hablo de aquellos, estoy hablando de los que aman dividir, de los que aman crear problemas. Los llama sensuales. Es decir, dado a lo emocional. Se da cuenta que allí siempre se está sacudiendo a la gente para que se emocione, porque si logro que se emocionen mucho, dejan de pensar. Detienen el cerebro para darle lugar a las emociones. Cuidado. Las emociones no son malas cuando lo espiritual controla lo emocional, cuando la razón controla las emociones, pero cuando lo espiritual pasa a un segundo plano y las emociones se suben, a veces estamos gritando amén sin saber a qué estamos diciendo amén. Estamos gritando. De regreso con ustedes ya en tiempo de oración. Gracias por las llamadas que están entrando. El número es el 305-228-9697. Si esta palabra le ha bendecido, llame para la oración. 305-228-9697. Quiero orar por todas esas personas que ya han estado pidiendo la oración. No importa de qué naturaleza sea su petición en el día de hoy. Dios
trae bendición a su vida y fortalece su relación con el Padre en el nombre de Jesús. Tu bendición sea abundante y tu gracia sobre cada uno de estos hijos tuyos que han estado escuchando. Gracias porque esta palabra nos hace apreciar autoridad, nos hace valorar esa gente que tú has llamado. Gracias por el modelo que encontramos en Judas, hermano del Señor, pero tratándolo como quien era. El Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, Dios hecho hombre. Gracias, Padre Celestial, por el testimonio extraordinario que las Escrituras nos dan acerca de nuestro Señor Jesucristo. Tu gracia y bendición sea sobre cada uno de los oyentes, no solo sobre aquellos que han llamado, sino aún por los que no han llamado. Ministra, Señor, levántalos de tal manera que su relación contigo sea plena, sea de abundancia, sea de amor, sea de gracia. Enséñanos a vivir para ti y a servirte. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Gracias, gente querida, por acompañarnos en el día de hoy. Mañana continuamos con este mensaje. Acepte el desafío. Gracias por sintonizar Para que el Mundo Crea con el Dr. Díaz Pavón. Nuestro ministerio desea brindarle acceso a este programa descargando gratuitamente la aplicación DPM Radio. Para oración, comuníquenos su necesidad llamando al 305-228-9697. 305-228-9697 o en las redes Facebook e Instagram bajo Díaz Pavón Ministries.